Vamos a hablar del complemento predicativo, otro de los complementos verbales. En primer lugar, vamos a ver la definición, vamos a ver cómo reconocerlo, modos de reconocerlo y diferencias entre el complemento predicativo y el atributo y el circunstancial de más. Dos definiciones, porque hay un complemento predicativo de sujeto y hay un complemento predicativo de complemento directo. El complemento verbal que hace referencia al mismo tiempo al verbo y al sujeto va a ser el complemento predicativo de sujeto. Y el complemento que hace referencia al mismo tiempo al verbo y al complemento directo va a ser el complemento predicativo de complemento directo. ¿Cómo reconocemos los complementos predicativos? En primer lugar, debemos saber que el adjetivo es aquella palabra que acompaña a un sustantivo. Si está dentro del predicado y hace referencia al sujeto, va a ser un complemento predicativo del sujeto. Si está dentro del predicado y hace referencia al sustantivo que forma el complemento directo, va a ser un complemento predicativo de complemento directo. ¿Cómo lo reconocemos? Primero, suele ser un adjetivo. Anabel vivía tranquila en su casa. Complemento predicativo de sujeto. Anabel está tranquila y además vive tranquila. Las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer referencia al sujeto Anabel y al verbo vivir, vivía tranquila, indica cómo vive. Suele ser un adjetivo, de nuevo, mi madre sirvió fría la paella. Complemento predicativo de complemento directo. La característica es la misma para los dos, ya veremos alguna excepción. Me sirvió, ¿cómo sirve? Fría, por lo tanto, hace referencia al verbo, sirve fría, y la paella, que es el complemento directo, está fría. Por lo tanto, va a hacer referencia al directo y al verbo. Otro modo de reconocerlo, se puede sustituir por así. Anabel vivía así. O bien mi madre sirvió así, me sirvió así la paella. Además, se refiere, como ya hemos dicho, al mismo tiempo al sujeto o al complemento directo y al verbo. El caso de Anabel vivía tranquila, pues Anabel está tranquila y vivía tranquila. La paella está fría y la sirve fría. Por lo tanto, hace referencia al verbo siempre y al sujeto o al complemento directo. Diferencias entre el atributo y el complemento predicativo. El atributo siempre va a aparecer como un verbo copulativo, mientras que el complemento predicativo va a aparecer con un verbo predicativo. Ya sabemos que los verbos copulativos son ser, estar o parecer, y además los semicopulativos que hemos tratado en la clase sobre el atributo. Por ejemplo, Lucas camina distraído por clase. Primero, distraído es un adjetivo. Segundo, puedo cambiarlo por Lucas camina así, Lucas camina distraído. Y en tercer lugar, Lucas, que es el sujeto, igual a distraído, está distraído y además camina distraído. Se cumplen los tres requisitos. Adjetivo, se cambia por el adverbio así y hace referencia al mismo tiempo al sujeto y al verbo. Además, el complemento predicativo va a aportar una información prescindible. Si yo quito de la oración distraído, Lucas camina por clase, la parte esencial de la oración se mantiene, que es que Lucas camina por clase. Otro ejemplo. Lucas está distraído. Atributo. Es un adjetivo. Se puede cambiar por lo. Lucas lo está. Y sobre todo tiene un verbo copulativo, ser, estar o parecer, en este caso, estar. El atributo, además, va a aportar información imprescindible. No puedo decir Lucas está. Estoy haciendo referencia sobre todo a una cualidad del sustantivo. Del sujeto, en este caso, está distraído. Lo está. Fran terminó agotado la cuarentena. Pues Fran está agotado y además terminó agotado la cuarentena. Y Fran está agotado. Atributo Fran igual a agotado.
Por lo tanto, el complemento predicativo hace referencia al sustantivo del sujeto y al verbo, mientras que el atributo solo va a hacer referencia al sujeto. Diferencias entre el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo no se refiere nunca ni al sujeto ni al complemento directo. Solo es una circunstancia verbal, solo al. Por ejemplo, los niños crecen muy fuertes aquí. En primer lugar, es un adjetivo, es un grupo adjetival, muy fuertes. Concuerda con el sustantivo del sujeto. En segundo lugar, crecen así, se puede sustituir por así. Y en tercer lugar, hace referencia al sujeto, los niños están o son muy fuertes, y además al verbo, crecen muy fuertes. Aporta una información prescindible en cualquier caso, al ser un complemento predicativo. Yo estoy diciendo que los niños crecen aquí. Otro ejemplo. Los niños gritan muy fuerte aquí. Complemento circunstancial de modo. Aquí hay una diferencia que vamos a ver ahora. En primer lugar, es un adverbio. Si fuese un adjetivo, estaría en plural, junto con los niños. Los niños gritan muy fuertes, pero no está diciendo gritan muy fuertes. Es un adverbio. Los niños gritan muy fuerte, fuertemente, ¿vale? Es un adverbio. En segundo lugar, hace referencia al verbo. Gritan así, porque es un complemento circunstancial, una circunstancia verbal. Y en tercer lugar, los niños no son fuertes, o no tienen por qué serlo. Sabemos que gritan muy fuerte, pero podrían ser niños débiles. Por lo tanto, muy fuerte no concuerda con el sujeto, no hace referencia al sujeto, no expresa una cualidad del sujeto, va a ser un complemento circunstancial de modo porque solo expresa una característica, una circunstancia del verbo. En el complemento predicativo, los niños crecen y son fuertes. En el complemento circunstancial de modo, solo sabemos que gritan fuerte. Ejercicios o ejemplos del complemento predicativo. Ya sabemos que vamos a ver algunos ejemplos que son los que aparecen habitualmente. Primero vamos a recordar los modos que tenemos para reconocer el complemento predicativo. En primer lugar va a ser un adjetivo o un sustantivo, habitualmente un adjetivo. En segundo lugar se puede sustituir por así. Y en tercer lugar va a hacer referencia al sujeto y al verbo o al complemento directo y al verbo. Primer ejemplo, su mujer sonrió aliviada. Aliviada es un grupo adjetival, complemento predicativo. Sonrió y estaba aliviada al mismo tiempo. Va a hacer referencia al sujeto y al verbo. Siguiente, María dio las gracias muy contenta. Grupo adjetival, muy contenta, de sujeto. María está muy contenta y María da las gracias así, muy contenta. Otro ejemplo. Conseguimos baratas las botas. Baratas. Complemento predicativo de complemento directo. Ojo, porque las botas, que es el complemento directo, son baratas. Y podemos cambiarlo por así. Las conseguimos así. Es un complemento predicativo de complemento directo. Nosotros, que es el sujeto, no aparece en ningún caso en la ecuación. El complemento predicativo no hace ninguna referencia al sujeto. Alfon nombró capitán a Paco. Capitán. Ejemplo en el que se da un grupo nominal, complemento predicativo de complemento directo. Va a ser un sustantivo el que expresa una cualidad, en este caso, del complemento directo. Paco es el capitán y además lo nombró así. Hace referencia al complemento directo y hace referencia al verbo, como lo nombra. Lo nombra capitán. El último ejemplo, el cole amaneció nevado. Grupo adjetival, complemento predicativo de sujeto, nevado.
Por un lado, el cole está nevado y por otro lado hace referencia al verbo amanece así. Si yo dijese la farmacia amaneció nevada, pues el adjetivo cambiaría, nevado o nevada, porque va a concordar con el sujeto al que hace referencia. Por lo tanto, y ya terminando, va a ser un adjetivo habitualmente, en alguna ocasión cuando es de complemento directo puede ser un sustantivo, y excepcionalmente algunos hablan, y es cierto, que podría ser un adverbio o un grupo preposicional, pero nosotros no vamos a trabajar esas excepciones y vamos a dejarlo expresamente en lo que es más habitual, por lo tanto un adjetivo o un sustantivo.